Mateo 11:11. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Padre, te damos gracias por tu palabra, Dios mío, en esta tarde. Habla a nuestros corazones, Dios. Bendice esta nueva serie que estamos comenzando, Señor. Ayúdanos a desarrollar, a forjar corazones audaces, valientes, decididos, Dios mío. Corazones, actitudes violentas, Señor, para poder arrebatar, tomar el reino por la fuerza. Sácanos de nuestro lugar de comodidad. Desafíanos a ser los hombres y mujeres de Dios que tú nos llamas a ser, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Versículo muy conocido y uno de los más mal citados. Muchos decimos porque desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y todo el mundo por lo general dice los valientes lo arrebatan, pero no dice los valientes, sino dice los violentos. Y hoy comenzamos esta serie, Corazones Audaces, perfiles de triunfadores. Y vamos a estar haciendo un estudio de varios personajes de la Biblia. No sé cuántas semanas nos va a tomar porque hay muchos, pero vamos a escoger los mejores. Tenemos unos cuantos ya que han audicionado para ser los que van a participar. Tenemos a David, uno de ellos, y audicionó y pasó la prueba. Entonces, pero comienza hablándonos sobre el reino de los cielos. El reino de los cielos, dice la palabra de Dios, sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Esta va a ser una serie acerca de paladines, hombres y mujeres excepcionales que le creyeron a Dios y dieron sus vidas por la causa de su nombre, por la causa del nombre del Señor. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia entre estos hombres y mujeres de Dios del resto del pueblo? Fueron únicos. Abraham, José, Moisés, Josué, Gedeón, Débora, Esther, David, Jonatán, Daniel, Pedro, Juan, Pablo y otros que sus nombres usted lo ha oído posiblemente una sola vez. Hay un par de valientes y hombres de corazón audaz en el Antiguo Testamento que se les menciona en un versículo y no se les vuelve a mencionar. Pero las obras que hicieron nos desafían a nosotros hasta hoy en día. ¿Qué fue lo que les dio? ¿De dónde sacaron tenacidad? ¿De dónde sacaron valentía, decisión, atrevimiento, osadía, visión y fe? Creo que es lo que nos falta mucho el día de hoy a nuestras vidas. Yo lo tomo como un desafío que el Señor está haciendo a mi persona y nos está presentando a nosotros, porque creo que Dios tiene planes maravillosos para nuestra vida, pero los vamos a ver hechos una realidad cuando nosotros decidamos creerle a Dios de todo nuestro corazón. Estas personas arrebatar quiere decir tomar por la fuerza, arrebataron el reino de los cielos, arrebataron y tomaron por la fuerza las promesas de Dios. Creyeron en Dios, creyeron en su palabra y le creyeron a Dios. No solo creyeron en las promesas de Dios, sino creyeron en el Dios de las promesas y se aferraron. Creo que dije aquí hace una semana, como un pitbull cuando muerde, un perro pitbull dice que cuando muerde no suelta aquello que ha mordido. Se aferraron a las promesas, no soltaron, no se dieron por vencidos. Fueron tenaces en su fe, tuvieron corazones audaces. Dios tiene maravillosos planes para ti, pero el enemigo quiere contentarte con algo bueno para privarte de lo que Dios tiene para ti, de lo maravilloso. Y sabe que yo voy a hablar por mí. A veces tenemos más preguntas que respuestas. Y a veces las respuestas que tenemos son un poquito vagas a nuestra lógica. Y a veces nos contentamos con solamente decir, es que está escrito y la Biblia dice, y eso es bueno, ese es el base y el fundamento de nuestra fe.
Pero tenemos que continuar a buscar que el poder de Dios se manifieste, que sus promesas se manifiesten en nuestras vidas. Por naturaleza tendemos a caminar la senda de menor resistencia. Y lo peor que podemos hacer es buscar respuestas donde más fácil se encuentran. Y la Biblia dice escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras. Ellas dan testimonio de la verdad. Entonces tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos para poder arrebatar el reino de los cielos. Los violentos lo arrebatan. Si usted no cree que Dios tiene algo maravilloso para usted, nunca lo va a ver. ¿Cuántos creen que Dios tiene algo más para su vida? Dios tiene algo mucho más maravilloso de lo que hasta ahora has visto, pero una vez más, el diablo se ocupa de contentarnos con lo bueno o con lo mejor para privarnos de lo maravilloso. Pero mientras nosotros estemos contentos, no vamos a buscar lo que en realidad Dios tiene para nuestras vidas. La Biblia dice que el reino sufre violencia. Alguien quiere destronar a Dios de tu corazón. Y escuche esto, el diablo es sutil. Él no le va a traer una violencia que de pronto hay 2 o 3 situaciones en su vida, una situación alarmante, aunque se dan casos que vienen una cosa encima de otra, pero las sutilezas del enemigo son las más peligrosas y no dejan de ser violentas, aunque sean sutiles, aunque no las veamos, aunque sean pequeñas cositas, porque hay pequeños argumentos que tienen el potencial de levantarse como grandes gigantes para aplastar nuestra fe. La violencia del enemigo es una realidad en contra de nuestras vidas. Hay un conflicto en el reino de los cielos. El conflicto es real. Y Satanás es real. ¿Verdad que sí? Jesucristo habló acerca del infierno, Jesucristo habló acerca del diablo. Y un conflicto ignorado no deja de ser conflicto. No por esconder nuestra cabeza debajo de la arena como el avestruz, las cosas van a pasar y todo va a cambiar. El conflicto sigue vivo, sigue en pie. Tenemos que desarrollar un corazón audaz. Tenemos el desafío de desarrollar un corazón audaz. ¿Cuál es el desafío? De aquellos héroes de la fe, de aquellos hombres valientes, violentos, audaces. ¿Cómo lo hicieron? Aún estando bajo un pacto no tan maravilloso como el nuestro, para no decir menor al nuestro, no tan maravilloso como el nuestro. Ellos no tenían una Biblia con 66 libros. Ellos no tenían un templo, una iglesia, no tenían luces, cámaras de acción, música pero le creyeron a Dios. Le creyeron a Dios. Hay que desarrollar un corazón audaz. Audaz quiere decir atrevido o quiere decir violento. Dios dice en su palabra, Jesús nos dice, los violentos arrebatan el reino de los cielos, lo toman por la fuerza. Hay que ser atrevido, hay que ser violento. Atrevido quiere decir determinarse a algún hecho o dicho arriesgado, competir, rivalizar. Nadie dijo que iba a ser fácil. Y la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, ¿verdad? Buscando a quien devorar. Y aunque es fácil decirlo y es fácil citarlo, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Pero ese resistir es una batalla que tenemos que desafiar todos los días para poder ver el reino de Dios manifestado en nuestra vida. ¿Cómo saber si tenemos un corazón audaz? ¿Tiene usted un corazón audaz? ¿O cómo desarrollamos un corazón audaz, valiente, decidido, tenaz? ¿Cómo lo desarrollamos si no lo tenemos? Los grandes paladines o héroes, escuche esto, no pelearon porque eran valientes en sí, sino por defender una causa justa por la que ellos vivían y estaban dispuestos a dar la vida. Usted ve la diferencia entre un valiente y un violento, y de esto hablaremos luego también un poco más ampliamente. Pero un valiente puede ser que hay personas que no le tienen miedo. En la televisión he visto
personas que tienen, científicamente les prueban, les ponen sensores, se paran al borde de un precipicio, se paran de manos en un precipicio, y su corazón y su adrenalina se quedan quietitos. Yo no se lo diga a nadie, pero si es que es más de 7 pies, yo me paro así nomás y me agarro de algo. Hay personas que pueden ser valientes, pero no porque sean valientes van a arrebatar el reino, porque hay personas que son valientes, pero simplemente son indiferentes. La diferencia entre un valiente y un violento, creo que dije aquí una ilustración. Un valiente puede ver una injusticia en la calle y dice, yo puedo defender esta injusticia, pero como dicen en inglés, none of my business. Pero ¿qué pasa con un violento? Un violento, o ¿cómo se define un violento? Puede ser una persona que no sea tan valiente. Puede ser que no tenga en realidad coraje. Y no sé si usted ha visto en la televisión, yo he visto en años pasados que de vez en cuando en las noticias salen unos héroes. Y por ahí salió un héroe. El otro día salió una mujer que defendió a un policía, ¿verdad? Un policía estaba luchando con un hombre a quien estaba arrestando. El hombre estaba por quitarle la pistola y esta señora, como una persona mayor, jovencita, como 60, 70 años. Y entró a defenderle al policía. Yo no creo que esa mujer sea valiente en sí, pero ¿sabe qué? Vio una injusticia. En otros casos he visto en la televisión que dan las noticias de que alguna persona mayor, algún anciano estaba siendo atacado, estaba siendo robado por una persona, y de la nada una persona, un ciudadano común y corriente salta a la escena y reacciona violentamente. Entonces los héroes que vamos a estar estudiando, estos paladines, estas personas con corazones audaces, en sí no tenían nada excepcional. Seguramente eran diferentes, cada quien es diferente a otro, pero ellos no pelearon porque eran valientes, sino porque vivían por una causa justa y por esa causa estaban dispuestos a dar la vida. Y esa causa, por lo general, el factor común es que querían ver a Dios glorificado. No soportaban ver el nombre de su Dios blasfemado, no soportaban ver las promesas de Dios puestas en tela de juicio, desafiadas. Ellos reconocían quiénes eran y se lanzaban, decían, por mi Dios, yo voy a salir adelante, yo voy a luchar, por así decirlo, voy a sacar la cara por Dios. Y Dios honró su fe, Dios honró su audacia, y hombres que hicieron cosas maravillosas. El reino de los cielos sufre violencia, pero escuche esto, no todo el que habla del reino está reinando. En realidad no todo el que habla del reino pertenece al reino. ¿Cuántos han sido llamados por el Señor Jesucristo aquí? Usted pertenece al reino. Ahora mire una cualidad, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No todo el que me dice Señor, Señor. Jesús está más interesado en nuestro andar que en nuestro hablar. No solamente se trata de saberse las canciones, no solamente se trata de cantar y adorar a Dios, no solamente se trata de hablar, sino de andar como discípulos de Cristo. Ahí está la victoria. Hay una gran diferencia. En aquel día dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos cosas. Y el Señor va a decir, no, un momentito. Ustedes no tuvieron un corazón audaz, ustedes velaron por sus propios intereses. Nunca les conocí hacedores de maldad. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No podemos proclamar el reino de Dios a otros hasta que Dios no esté reinando en nuestros corazones. Y para nosotros ser parte del reino de Dios, la Biblia dice que los que hacen la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de Dios no es indiferente a la agenda de Dios. Entonces, prácticamente de los versículos que acabamos de leer, yo hallo 3 desafíos.
o 3 cosas que debemos considerar. Primero, tenemos que, yo diría, reconsiderar nuestro llamado. Reconsiderar nuestro llamado. Fíjense cuál es nuestro llamado. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Quién dijo esto? Jesús. O sea que tenemos que tomar estas palabras bien en serio. Juan el Bautista, profeta más grande de todos los tiempos. Eso lo dijo Jesús. Entre los que han nacido de mujer no se ha levantado otro profeta más grande, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero escuche, el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Entonces, reconsidere cuál es su llamado. Su llamado es a ser mayor que Juan el Bautista. Eso dice la Biblia. El más pequeño en el reino de los cielos, el más pequeño aquí, el que le dio su corazón al Señor hace una semana, o ayer, o el que le dio su corazón, le da su corazón el día de hoy a Jesucristo, el más pequeño en el reino de los cielos, aunque usted crea que es insignificante para los planes de Dios. Usted no solo es nacido de mujer, pero usted es nacido del Espíritu. Y ahí está la diferencia. Entonces reconsideremos. Lo primero que tenemos que vencer es nuestra carnalidad, nuestro conformismo, aceptar nuestro llamado a ser forjados a la imagen de Cristo. Y lo decimos constantemente aquí, el deseo y el sueño de Dios es hacer de ti una réplica de Jesús. ¿Aceptas tú el desafío? Hasta que no aceptemos y hasta que no consideremos o reconsideremos cuál es nuestro llamado, somos llamados a ser mayores que el mayor profeta nacido de mujer en el reino de los cielos. Este es el primer paso. Hasta que usted no acepte este desafío, usted mire, se va a quedar en el conformismo. Usted va a decir, yo estoy bien, sentado en la iglesia, yo vengo, canto, no pasa nada. Pero recuerden, no somos llamados a caminar el camino de menor resistencia. El que ha creído y ha aceptado el desafío no se da por vencido. Escuche esto, desecha todo lo que obstaculice el plan de Dios. Y por eso digo, el primer desafío que tenemos que hacer es vencer nuestra carnalidad. No queremos, por no caminar el camino de mayor resistencia, por coger el camino más fácil. No aceptamos ese desafío, nos damos por vencidos. Y vemos cositas que afectan nuestro caminar o nuestra consagración a Dios. Vemos cositas y una cosita. Pero el que acepta el desafío a ser llamado, que ha sido llamado a ser mayor que Juan, desecha todo lo que obstaculiza el plan de Dios. Se vuelve violento. Busca la comunión con Dios. Si es que hay algo que le estorba, lo desecha. ¿Por qué? Lo echa para un lado o se despoja de aquello que causa peso para poder arrebatar el reino de Dios. Para poder asirse, como dice en las epístolas, para asirme aquello para lo cual he sido llamado. Para responder al llamado de mi santo Dios, de mi Padre Celestial. ¿Qué tan violento es usted para desechar aquello que obstaculiza su consagración a Dios? ¿O qué tan fácilmente usted, vuelvo a decir, busca respuestas donde es más fácil hallarlas? Una escena de hace años de I Love Lucy. ¿Cuántos han visto I Love Lucy? Wow, me estoy sintiendo viejo ya. Un show bastante. Pero llega Ricky Ricardo, ¿se acuerdan de Ricky? Llega Ricky y le encuentra a Lucy buscando
en el piso de la sala, dice, ¿qué pasa, mi amor? Dice, se me perdieron mis aretes y los estoy buscando. Dice, los perdiste aquí. No en el dormitorio, pero aquí hay más luz, dice. Muchas veces buscamos donde hay respuestas más fáciles. Busque el propósito de su llamado en la palabra de Dios, y aunque cuesta, aunque duele, si es que hay algo que estorba su consagración a Dios, yo he sido llamado a ser mayor que Juan el Bautista. Vuélvase violento en su consagración a Dios. Hay cosas que afectan nuestra consagración. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios. Y estamos viviendo una sociedad en que las añadiduras son fáciles de conseguir. Entonces, el reino de Dios lo dejamos a un lado. Dios dice, busca primero el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Y como nosotros tenemos las añadiduras tan fácil, no tenemos que orar por el desayuno de mañana, ni tenemos que orar por la renta o por lo que sea, o por un carro nuevo, porque con la tarjeta lo conseguimos rápido, firmamos un papel y ya está. Entonces, mire lo que dice. Comienza diciendo en Mateo 6:31, no os afanéis. Y después dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Primeramente el reino de Dios. ¿Qué es lo que obstaculiza la manifestación o que Dios reine en nuestros corazones? ¿Qué es lo que obstaculiza? El afán. El afán. Nosotros mismos nos encargamos de las añadiduras y no buscamos de Dios. Nos perdemos de las maravillas, nos perdemos de ver a Dios obrando maravillas porque nosotros mismos nos encargamos de las añadiduras. En Mateo 13:22, en la parábola del sembrador, Jesucristo dice que la semilla que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. La palabra es la que nos santifica, pero cuando la palabra, la efectividad de la palabra es ahogada porque dejamos de depender de Dios. ¿Por qué? Porque podemos tomar las cosas en nuestras propias manos. Más de una vez he escuchado decir y he visto, cuando hemos salido a viajes misioneros, cómo el poder de Dios se mueve maravillosamente en otros países donde hay mayor necesidad. Niños, jóvenes, consagrados a Dios. Hombres y mujeres buscando a Dios con pasión en medio de grande necesidad. En iglesias donde ni siquiera hay ventanas, ni siquiera hay piso. Porque no se dejaron ahogar, no dejaron que el afán de este siglo, el engaño de las riquezas ahoguen la palabra y se vuelve infructuosa. El afán ahoga la palabra, sin palabra no hay frutos y si no hay frutos Dios no está reinando. Y si Dios no está reinando en nosotros, nosotros no estamos reinando. Primero tenemos que reconsiderar. Reconsiderar nos habla de una y otra vez. Reconsidere su llamado. Reconsidere a qué fuimos llamados. Lo segundo que yo veo, tenemos que reconocer un conflicto. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. Quiere decir que si es que usted busca a Dios y su justicia, a su reino, y si usted decide hacer la voluntad, acuérdese que hace falta para estar en el reino, el que hace la voluntad de mi Padre, ¿verdad? Usted decide a obedecer a Dios. ¿Cuántos de aquí han decidido obedecer a Dios? Violencia en contra de tu vida. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y una vez más, el diablo es tan sutil que él no va a traer algo terriblemente a su vida como lo hizo con Job. Espero que no lo haga, que el Señor lo reprenda. Pero sus sutilezas no dejan de ser violencia en contra de nuestras vidas.
Diariamente se están levantando gigantes muy sutilmente que quieren aplastar nuestra fe y la manifestación de Dios en usted, en forma de pruebas, en forma de dudas, tentaciones, argumentos que desafían la santidad y la fidelidad de Dios sobre ti. ¿Cuáles son las violencias del enemigo? Todo aquello que se levanta para desafiar el favor de Dios en tu vida y sobre tus hijos. Escúcheme esto es violencia. Si es que algo de la palabra no se está manifestando en ti, hay violencia sobre tu vida. Porque algo se ha levantado para desafiar la santidad y la fidelidad de Dios para que esa palabra no se cumpla en ti. Eso es violencia sobre tu vida. Hay violencia que quiere destronar a Dios de tu corazón. Y son sutilezas y poquito a poquito, cada vez la palabra de Dios tiene menos importancia en nosotros. Cada vez hay más argumentos en nuestra mente. No es que a lo mejor Dios, no es que esto, es que el otro. Es violencia. Hay alguien que quiere verte perdido. Hay alguien que quiere ver perdida tu familia. Hay violencia en contra de ti. Tenemos que reconocer, la Biblia dice que va a haber violencia. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en los cielos. El reino de los cielos sufre violencia. Tenemos lucha contra estos potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Ahora escuche esto, es bien interesante. Es una guerra injusta. Es una guerra injusta. No es pareja la guerra. No es pareja. ¿Sabe por qué no es pareja? Primero luchamos contra un enemigo invisible. ¿Verdad que sí? Después luchamos contra un enemigo súper astuto. Por ahí dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿No? Después entonces luchamos con un enemigo poderoso. Un enemigo poderoso que tiene dos archienemigos más en contra de nosotros. El mundo y la carne. Entonces es una guerra dispareja. Es una lucha dispareja, no es justa. Sonría que Cristo le ama. Pero no es justa para el diablo, porque con nosotros está el poderoso de Israel. Es una guerra injusta, pero es injusta para el diablo. Dios no nos puede haber llamado a su reino para ver si es que podemos con nuestras fuerzas, o para ver si es que podemos, después de mucho esfuerzo, nosotros salir triunfadores. Él ya venció en la cruz del Calvario. Y con nosotros está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y tenemos que abrir nuestros ojos y no ignorar las maquinaciones del enemigo y saber que Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. Y no vamos a soportar violencia, no vamos a soportar que el diablo siga poniendo argumentos en nuestra mente para que dudemos de la fidelidad de la palabra de un Dios santo, de un Dios inconmovible. ¿Me estoy poniendo violento? Hay que ponerse violento en contra del enemigo. Ok, ahora hay una serie de preguntas, las voy a leer rapidito. Señales de que ha habido violencia contra usted. Señales, ok. Estas preguntas a lo mejor no son para usted, pero son para el que está al lado suyo. Así es que de vez en cuando le da un codazo al que está al lado suyo, ok. ¿Qué tan grande y real es Dios para su vida? Estamos examinando a ver si es que ha habido violencia en contra de usted. ¿Qué tan grande y qué tan real es Dios para su vida? ¿Está usted viviendo la plenitud de lo que Dios le ha llamado a vivir? Si es que una de estas preguntas no tiene una buena respuesta, ha habido violencia en contra de usted. El enemigo ha ganado territorio.
Si somos luz, estamos resplandeciendo y estamos haciendo la diferencia en nuestra generación. Estamos resplandeciendo. ¿Qué hacemos con aquellas cosas, con aquellos argumentos, con aquellas actitudes personales que desafían la santidad de Dios en nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para que Dios sea glorificado a través de nosotros? ¿Se ha preguntado usted alguna vez, no es para usted, para el que está al lado suyo, qué pasó con mi fe? ¿Qué pasó con mi fe cuando creía que yo podía detener el sol? Soy el único aquí. ¿Qué pasó con mi fe cuando yo creía que mi oración podía detener la lluvia o la tormenta? Acudimos, vuelvo a decir, buscamos las respuestas donde es más fácil encontrarlas, ¿no? Salimos de evangelizar, va a llover, pues no, tenemos que irnos. ¿Cuántos de aquí han orado para que la lluvia se vaya y se ha ido la lluvia? ¿Cuántos han orado? Gloria a Dios. Si no lo ha hecho, la próxima vez trate, bueno, siempre y cuando estén los negocios de Dios, ¿ve? Pero ¿qué pasó con mi fe? Cuando Dios era tan real que no dudaba en pedir nada y me atrevía a orar por todo. ¿Qué pasó con mi fe? ¿Ha sufrido violencia? ¿Qué pasó con mi fe? ¿Qué pasó con mi corazón osado y valiente? ¿Qué pasó con mi actitud de guerrero espiritual implacable? ¿Te acuerdas de tu primer amor? ¿Te acuerdas de esa fe? Esa fe como de un niño. Yo escuché un testimonio y creo que es verdadero. Ronald Shaw lo dijo hace varios años, que el nieto de él estaba recién teniendo uso de razón. Y Ronald Shaw era un evangelista y hablaba y oraba y enseñaba acerca de la fe y acerca de los dones. Y este niñito, el nieto de él, tenía un pescadito, una pecera. Y había oído él en una predicación que en el nombre de Jesús tú puedes orar y hasta los muertos resucitan. Y el niñito llega a su casa y le ve al pescadito ahí. Y el niño dice, in the name of Jesus, live. El pescado volvió a nadar. La fe como de un niño. ¿Qué pasó con mi fe? ¿Dónde está esa fe osada, esa fe valiente, esa fe que no dudaba de nada y que se atrevía a orar por todo? Y hoy en día nos dice, hermano, puede orar por esto y primero sacamos 20 conclusiones y examinamos las situaciones y si vemos que la cosa está muy difícil, no, llámele al pastor a que lo ore por usted mejor. Y algunos pastores dicen, hay que buscar al apóstol, hay que llamar al profeta. Escuche esto, el que ha caído en el conformismo, escuche esto, o es ignorante, o sea, ignora las promesas de Dios, ignora para qué ha sido llamado, pero a partir de hoy usted no ignora más. Pero el que ha caído en el conformismo, o es ignorante o es indiferente, dice, se pagó un precio alto por mi salvación, por mi redención, para que yo ahora sea hijo de Dios, pero a mí qué me importa. Se pagó el precio de sangre en la cruz, pero yo estoy bien como estoy. O es ignorante o es indiferente. No sé cuál de las dos actitudes es peor. ¿Qué pasó con mi fe? ¿Qué pasó con los sueños que abrazaba y ahora he dejado de soñar los sueños de Dios? Tu corazón ha sufrido violencia. El reino de Dios ha sufrido violencia. Dios estaba entronado aquí, ha sufrido violencia. Y el enemigo está destronando a Dios de tu corazón. Si es que hay ignorancia, si es que hay indiferencia, vamos a caer en el conformismo. Y alguien preguntó una vez, no sé qué es más peligroso, la ignorancia o la indiferencia. Y él respondió, no lo sé, ni me importa. Era ignorante y era indiferente.
Pero escuche esto, escuche esto, escuche esto. Y esto es para el que está a su lado, ¿verdad? Recuerde, usamos la palabra como un amuleto de buena fortuna y cuando no nos funciona, acudimos al plan B. Escuche esto, hay personas que se aferran, personas que no conocen a Dios y se aferran a un amuleto de buena suerte con más tenacidad que los creyentes a su fe. Me duele aquí. Oh, tómate una agüita de tal cosa. Santo remedio. Tómate un Advil, eso es tremendo. Y no estoy en contra de la medicina. Pero deje que la medicina sea la opción número 10. Que primero sea oración, después sea oración, después sea oración, después sea oración, después sea súplica, después sea clamor. Y a lo último venga la medicina. Póngase violento. Hay alguien que quiere destronar todo aquello que desafía la manifestación de la gracia y el poder de Dios sobre tu vida. Es una violencia que se está levantando para destronar a Dios de tu corazón. Yo quiero ver a Dios obrar maravillas. Yo quiero ver que Dios obre maravillas en mí y a través de mí. Para esto he sido llamado. Porque el menor en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Y esto lo dijo Jesús. Has dejado de soñar con un Dios grande y poderoso que está a tu favor. Si no velamos, podemos terminar viviendo como mendigos, siendo hijos del Rey por no creer. Hemos dejado que haya violencia en contra de nosotros. Y poco a poco y sutilmente, pero con violencia, han destronado al Señor de nuestro corazón. Primero tenemos que reconsideramos cuál es nuestro llamado, a ser siervos de Dios Altísimo, mayores que Juan el Bautista. Segundo, reconocemos que hay un conflicto, hay violencia. Lo quieras reconocer o no, hay violencia. Y tercero, lo que tienes que hacer es reclamar tus promesas, ser violento. Responder con violencia. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. Los violentos lo arrebatan. Violento quiere decir fuerte, forzador, enérgico, terrible, poderoso. Escuche esto, bien interesante. Que actúa con tiranía. Ese es un violento. ¿Y sabe qué quiere decir tiranía? Tirano es alguien que abusa de su superioridad, de la superioridad de su fuerza o de su poder. Claro está, tenemos lucha contra el diablo. Sea un tirano con el diablo. Sea violento, reaccione con tiranía, abuse de su superioridad. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. No tenga temor de decir, está escrito. No tenga temor de atar y de reprender las obras del diablo en su vida. Use tiranía, abuse de su superioridad, use de su fuerza y de su poder. Hacen falta hombres y mujeres que se atrevan a tener un corazón osado y que no permitan que las puertas del Hades obstaculicen el llamado de Dios en su vida. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán. Todo lo que estorba y desafía el favor de Dios sobre tu vida debería indignarte, debería hacerte violento. Debería hacerte violento. Las pequeñas mentiras del enemigo, si se dejan descuidadas, se convierten en gigantes y luego se levantan para aplastar tu fe. Escuche esto, ignorar una injusticia no le quita poder a esa injusticia, ni la va a hacer desvanecer. Ignorar una injusticia, una violencia sobre ti, una pequeña cosita. Yo quiero ver a Dios real en mi vida. Y si Dios no es real, yo voy a preguntar por qué y por qué y por qué. Y voy a preguntar por qué y por qué.
y me voy a poner violento porque esta es una injusticia. Dios dijo que así, que esta promesa está para mí y yo me voy a parar firme en su palabra. Usted no le está ofendiendo a Dios cuando usted hace eso. Usted no está reclamando la manifestación de la promesa, no la está reclamando a Dios. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Hay algo en los cielos que no permite que la bendición de Dios fluya en su vida. Ahí hay violencia, pero solamente los violentos arrebatan. Los violentos lo arrebatan. Ignorar una injusticia no le quita poder ni la hará desvanecer a esa injusticia. Me recuerdo una vez, estábamos con mi esposa y mis hijos, entramos de un driveway de Dunkin' Donuts. María dice, hay un especial, compre 6 donas, pague por 6 y llévese 12. Pague por 6 y llévese 12 donas. Y estábamos todos cansados, le decimos al más pequeño de nosotros, de nuestros hijos, aquí, José, vete a comprar 6 donas y te van a dar 12. El niño va y regresa, todos nos quedamos en el carro, regresa con 6 donas. Yo digo, ¿y las otras 6? No sé, me dijeron que no. ¿Cómo que no? Pero si ahí está escrito. No sé, me dijeron que no. Alguien se indignó. Y no fui yo. Abrió la puerta del carro, dame acá esto, voy a reclamar. Y en ese tiempo estaba de moda, bueno, para nosotros estaba de moda Karate Kid. ¿Se acuerda de Karate Kid? Sí. Y lo único que yo vi es a través del retrovisor y de la ventana de Dunkin' Donuts que María hacía así. ¡Ah! Después me dice que lo que estaba diciendo es, pero ahí el letrero dice, compre 6 y lleve 6 más. Lo cierto es que se indignó y regresó con las 12 donas. Una historia verdadera. ¿Cuándo fue la última vez que usted se indignó por una injusticia? Mire, a veces regresamos, a veces nos bajamos del carro, a veces hacemos la guerra por 50 centavos que nos cobraron de más o por $1. ¿Verdad? ¿Le pasa a usted? A veces, ¿verdad? Le cobran de más y usted, esto no puede ser, yo voy ahora, van a conocerme, van a saber quién soy. Hoy salió Pedro. Hoy me sale el indio, voy a reclamar. ¿Y qué tal todas las cosas que le está robando el enemigo? Que no se comparan con cosas materiales. ¿Qué tal el precio que pagó Jesús para que usted sea adoptado por hijo? Si no está viviendo la plenitud de su herencia, usted está siendo víctima de una injusticia. Y más que todo está privando a sus hijos de lo que Dios tiene para ellos. Dios ya pagó el precio. Escuche esto, tenemos que salir del estoy luchando y entrar en el estoy venciendo, estoy prevaleciendo. Tenemos que salir del que Dios haga lo que quiera y entrar en el que Dios haga lo que quiere. Aquí se establece lo que Dios ha dicho que va a suceder. Tenemos que salir de esa mentalidad, que sea lo que Dios quiera. Yo ya oré, ya que sea lo que Dios quiera. Hay violencia en el reino de los cielos, en las huestes de maldad en las regiones celestes están opacando la bendición de Dios sobre tu vida y nos quedamos con los brazos cruzados. Y tenemos un gran desafío de parte de estos hombres audaces. Ellos no tuvieron lo que nosotros tenemos hoy en día. Sobre todas las cosas, el don del Espíritu Santo en nuestros corazones. Antes del Espíritu Santo venía y reposaba sobre ellos, ungía a ciertos hombres y mujeres. Hoy en día la Biblia dice en aquellos postreros días, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Hoy somos templos del Espíritu de Dios.